Bueno, pues agradecido con el Señor por una reunión más, esta preciosa noche, sábado. Y como últimamente el Señor nos ha estado bendiciendo con lluvia, pues igual hoy está con lluvia. Si escuchan ruido es porque está la lluvia ahí, ¿verdad? Presentémonos al Señor, amadísimo Padre. Me presento ante ti nuevamente con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Asimismo te he pedido que me permitas poder ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que la palabra que el Señor pues nos permitió para poderle traer hoy. Recuerden que la palabra se la traemos a Él. Y por la misericordia de Él, la recibimos nosotros, ¿verdad? Entonces, está en Isaías 1. Está en Isaías 1, del 1 en adelante, la advertencia, pero lo vamos a ver desde el 11. Pero los que en su casa puedan leerlo, léanlo desde el 1. Desde el 1 en adelante. Bueno, mejor lean toda la Biblia, pero empecemos por leer por lo menos esa parte. 1:11. 1:11. Pero porque lo importante es estar llenándose de esta palabra, estar llenándose a través del Espíritu, a través de Jesús, que le dé la revelación, porque ya tenemos el Espíritu en nosotros. Recuerden que cuando Jesús, antes de que fuera crucificado y en los últimos momentos que estuvo, o en los últimos días que estuvo con sus apóstoles, les dijo, después de que fue crucificado, les dijo: no los dejaré huérfanos, les mandaré el Espíritu Santo, o el Consolador, aparece en otras partes, pero es igual. Entonces tenemos que saber que desde entonces Él dio el entendimiento a los hijos entendidos, y a los que no han querido entender, pues hay que esperar el tiempo y el proceso del Señor. Fíjense que está en Isaías 11. Paso pidiéndole al Señor siempre el discernimiento, entendimiento a la palabra, y llenándome a través de lo que Él me permite en su momento estar leyendo. Y he visto que últimamente me ha dado mucho esa palabra de la gente cuando está haciendo sacrificios. De repente van a ver quiénes en su momento los que les duele la palabra, porque eso es claro. Al que como dicen la gente le raya o le chima, como dicen, no sé, en otros momentos cómo lo identifica la gente. Entonces les duele, pero les duele porque no han entendido que lo que nosotros debemos de estar haciendo es cambiando, porque la palabra del Señor lo único que nos demanda es que cambiemos, no estar pensando que ahí viene con el mismo tema, porque el tema no es mío, quien lo pone es mi Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, a su otro hijo, porque Dios somos hijos, ahí tenemos que saberlo. Miren lo que nos dice aquí: ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, dice, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ¿sí?, ni de machos cabríos. Recordemos que en la palabra del Señor habla con muchos ejemplos. Vamos a poner un ejemplo de aquel tiempo. En aquel tiempo hacían eso, mataban bueyes, ovejas, cabrillos, qué sé yo, si hasta gallinas, pero él lo hacía, un sacrificio. Pero olvidémonos de ese tiempo. Estamos en el tiempo de ahorita. ¿Cuánta gente está haciendo sacrificios? Vamos a poner ejemplo que es uno de los más comunes: el estar ayunando. Es un sacrificio. Pero si lo vemos a medida vamos entrando en la palabra, es un sacrificio de la misma persona. No es un agrado para el Señor, pero lo vamos a ir entendiendo a medida vayamos entrando. Entonces, hay gente que hace ese tipo de sacrificios. Hay otras personas que hacen otro tipo de sacrificio. Por cierto, en lo que estaba por allá me trajo el Señor a memoria una persona. Ya murió, conocido, no hace mucho murió. Y me decía a mí, porque él me decía: Luisito, me dice, miren, el estar hincado para mí, me dice en su momento esa persona,
Yo puedo estar 4 o 6 horas y ya incluso hasta 5. Miren, yo aquí estoy y no tengo ningún problema. Y yo entiendo esa parte, que puede estar hincado 4 horas, o 8 horas, o 24 horas, qué sé yo, el tiempo que él quiera estar en ofrecimiento al Señor. Hay quienes están aguantando hambre, está bien, respeto, si quieren estar aguantando, aguanten, pero si están pensando que están agradando al Señor, están equivocados. Están equivocados. Si están dejando de comer X cantidad de comida, lo respeto. Pero el Señor a mí me dice en su palabra, en su momento, le dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque Él dice claro en su palabra, eso mañana va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Entonces vamos a leer estas partes, porque el Señor nos habla más claro, creo que no se puede, pero también entiendo que hay quienes están... Fíjense que lo vamos a leer antes de pasar por ahí, para que lo entiendan los que ya lo entienden, pero que no lo quieren entender. Qué raro, ¿verdad? No lo entienden y lo quieren. Está en Proverbios, yo ahorita le digo. Lo entienden, pero no lo quieren aplicar, llamémoslo de esa manera. En Proverbios. Proverbios. Él habla de los siervos. Habla de los siervos en Proverbios. Bueno, pero no me acuerdo dónde está. Pero lo voy a relatar para que logremos entender, mientras, si me permite, Señor, encontrarlo. Que habla de los siervos que, aunque lo entienden todo, no los puede hacer cambiar a través de la palabra, porque conocen, no lo desconocen en ningún momento, pero tampoco quieren pues no sabría decir si sería esa la... No sé si sería esa la respuesta, pero Él nos da a entender, luego tal vez el Señor me permite encontrarlo, es que la persona, o hay cristianos, llamémoslo de esa manera, que saben que ciertos sacrificios no le agradan al Señor, pero lo siguen haciendo aún sabiéndolo. O sea, no hay desconocimiento de ellos. No hay desconocimiento de eso. Tal vez me lo busca la profe ahí, porfa, para luego solo leerlos. ¿Ya? Sé que está en Proverbios, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, pero está en Proverbios. Entonces debemos de entender que hay quienes no quieren entender, hay quienes no quieren, pero al final si lo encontramos lo vamos a decir. Vamos a seguir en Isaías, leyendo, donde el Señor nos enseña el sacrificio, que Él dice, sacrificios ya no quiero. Estamos, ¿verdad? 12. ¿Quién demanda esto? Dice, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Entonces podemos ver que el mismo Jesús, a través de la palabra, o el mismo Padre, está diciéndole a las personas que todavía están haciendo esas cosas, por decir, ofrendas de hambre, ofrendas de sacrificio. Dice, bueno, ahorita si el Señor me provee tal trabajo, voy a diezmar, voy a ofrendar, que si me lo provee no vuelvo a faltar a un evento, a un culto, por llamarlo de esa manera, a un evento religioso. Entonces son ofrendas que el Señor no demanda. La gente si lo pide, si lo ofrece, perdón, es porque quiere, pero no porque el Señor lo demande. Y eso es lo que debemos de entender. Repito, ¿quién demanda esto? Dice,
de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. 13. No me traigas más, oiga bien lo que dice aquí, vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva de día de reposo. El convocar, dice, asamblea, no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga bien, repito. No me traigas más vanas ofrendas. O sea, cuando el Señor le dice a usted, cuando el Señor me dice a mí, o me decía a mí en aquellos entonces, cuando también por ignorancia ayunaba, porque no vayan a creer que no ayunaba, se ayunaba por ignorancia. Pero una vez que el Señor ha llegado a mi vida y me ha demostrado lo contrario, nunca más volví a ayunar, pues. El Señor me hizo ver, por decir de esa manera, y me ha puesto a demostrarlo muchas veces en la parte terrenal. ¿Quién pone a ayunar en la parte terrenal a un hijo que se porta bien? A un hijo que está haciendo la voluntad de Él. No lo va a poner el Padre a hacer un sacrificio. Si lo pone a hacer un sacrificio de tenerlo hincado, es por un castigo. No es porque quiere estar regocijándose con el hijo. Entonces hay hijos que todavía son necios. Y dice, no me traigas más vanas ofrendas. ¿Por qué dice vanas ofrendas? Porque se la traen de labios, de aquí para allá se lo ofrecen, pero al final no están haciendo lo que a Él le agrada. O sea, si vas a venir a decirme algo, a ofrecerme algo, y podemos ver, por ejemplo, está en Eclesiastés, solo lo voy a, si quieren solo lo leo rápido, y luego regresamos. Es el 5.1. Lo vamos a leer, bueno, si lo tienen, leámoslo. El 5.1, para que miremos qué es lo que enteramente el Señor en su momento a nosotros nos demanda. Me dice si lo tenemos. Mire lo que dice el Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, Eclesiastés 5.1, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más, dice, para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Lo dice la palabra, léanlo para que se den cuenta que lo que están haciendo, dice el Señor, que no se están queriendo dar cuenta que lo que hacen es más mal. Repito, rápido. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más, dice, para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben, dice, que hacen mal. Entonces, para que podamos entender, es la palabra lo que dice. Luego dice, seguimos donde estábamos, que leímos, no me traigan más vanas ofrendas. O sea, el Señor quiere que hagamos un cambio, porque de nada sirve que la gente esté ofreciendo algo que no va a cumplir. Mejor no lo haga. Por decir, que el Señor me pone muchas veces como ejemplos, el bolo, que deje de beber; el adúltero, que deje de adulterar; el que no quiere ir a la iglesia, que le quite el amor al televisor o a la novela o al fútbol, qué sé yo, cualquiera que sea la atadura, y que se ponga a ir a compartir de la palabra o a escucharla, a escudriñar las escrituras. La gente a veces busca algo porque quiere, pero el Señor dice clarito en su palabra: métete a tu aposento y pongámonos a cuenta. Entonces te vas largo porque querés, pero el Señor dice: métete a tu aposento y pongámonos a cuenta. Entonces la gente dice: no, es que el Señor, donde hay 2 o 3, pero si Él dice métete a tu aposento, es porque ahí también está con cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos de entender. Vuestra luna nueva, dice, y vuestras fiestas solemnes las tengo aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy, dice, de soportarlas. Oigan bien lo que nos dice el Señor. Léanlo para que en Isaías 1 en adelante, pero estamos ahorita en el 14. Vamos al 15. Cuando dice, cuando extendáis vuestras manos, oigan bien lo que dice aquí, porque hay gente que dice:
Pero yo le hablo al Señor, yo le clamo al Señor, yo me levanto en la mañana a orarle al Señor, yo ayuno al Señor, yo ofrendo en la iglesia, yo diezmo, yo le doy de comer a los pobres, y empieza la gente a justificarse. Pero ¿de dónde lo está haciendo? ¿De aquí del corazón o de aquí para afuera? Porque miren, cuando extendáis, dice, vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, dije, cuando multipliques las oraciones, yo no oiré. Llenas están, dice, de sangre vuestras manos. O sea, están llenos de pecado, pues. Pero recuerden que Él fue a la cruz para santificarlo a usted y a mí, Jesús. Pero hay quienes no quieren. Entonces dice, llenas están. Podés estar orando día y noche, pero si no hay un cambio en tu vida, no vas a poder hacer nada. Miren, cuando extiendas, dice, vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen las oraciones, yo no oiré. Lo dice el Padre a través de su palabra. Entonces tenemos que entender, mientras no tengamos un cambio, el cristiano es nueva criatura. No puede seguir el cristiano, vamos a llamarlo bocón, que era bocón, sí, diciendo boconadas. Si era adúltero, adulterando. Si era chismoso, con chismografía. Si era envidioso, con la misma envidia. Entonces, ¿de qué cristianismo está viviendo? ¿O de qué cristianismo está hablando? Porque Jesús nunca demostró nada de todas esas cosas. Repito, cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Debemos de entender que tenemos que estar haciendo lo que a Él le agrada, pero a Él no le agrada eso. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo? El Señor me permite muchas veces mencionarlo. ¿Qué hizo Marta? Afanada, queriendo atender en su momento, bueno, a Jesús. ¿Y qué hacía María? A los pies de Jesús. ¿Dónde debemos de estar entonces? A los pies de Jesús. Hay un Eclesiastés que el Señor permitió ayer leer, donde el Señor dice que el Señor ¿qué es lo que le demanda a los hijos? Solo estar con Él y para Él. No demanda más. Pero la gente no ha querido entender. La gente ha querido siempre seguir haciendo esas cosas que a Él no le agradan. Entonces debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. 16. Lavaos, dice, y limpiaos. Quitad, dice, la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad, dice, de hacer lo malo. Dejad de hacer lo que estabas haciendo. Así de simple. Dejad de hacer, dice, lo malo. O sea, dejad de estar haciendo lo que sabes que no me agrada. Porque no va a decir un cristiano que no sabe cuando le redarguye el Espíritu Santo porque está haciendo algo que no le agrada al Señor. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Fíjense que vamos a seguir leyendo más, pero antes de eso, quiero en el Señor leer un 1 Samuel 13, el 12, para que miren lo que le dice, por ejemplo, Samuel a 13, para que entendamos y dejemos de estar, sí, digo dejemos, yo no lo hago, gracias a Dios ya, lo hice, sí. Pero para los que todavía lo están haciendo se den cuenta. 13, 12. Solo vamos a leer el 13. Solo el 13 nada más. 13, 13. ¿Lo tenemos? Miren lo que le dice en ese momento un profeta a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová, dice, hubiera confirmado tu reino. ¿Por qué le dice locamente has hecho? Porque Él, si lo leen después, más atrás, en su momento, Él decidió hacer un holocausto o un sacrificio que no se lo demandara mi padre. Entonces por eso el profeta le dijo ahí, locamente has hecho. O sea, si usted se pone a hacer una ofrenda que el Señor no se la pide, locamente la está haciendo.
el que la va a recibir, como no le interesa a su alma más que la ofrenda, pistillo, lo va a agarrar él lo va a agarrar locamente. Y usted locamente actuando. Entonces deje de estar haciendo sacrificios que el Señor no le está pidiendo. Cuando el Señor le pida, haga. Pero si no le pide, no haga. Deje de estar haciendo cosas que no agradan. Fíjense que si leemos, por ejemplo, un 58.3, siempre en Isaías, lo vamos a pasar para que vayamos recapitulando las situaciones. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice en Isaías 58.3, para que entendamos que al Padre nadie lo puede engañar. A Jesús nadie lo puede engañar, al Espíritu Santo mucho menos, nadie los puede engañar. Miren lo que dice. Porque dices, ayunamos y no hiciste caso. Oigan bien, ayunamos y no hiciste caso. El Señor sabe que también le preguntan. Humillamos, dice, nuestra alma y no diste por entendido. O sea, el Señor escondió su mirada. El Señor cerró sus oídos porque sabe que son cosas que las hacen alocadamente, solo porque las ven, porque generalmente lo que son es imitadores de hombres. Y no te diste por entendido. He aquí, dice, en el día de vuestro ayuno, aquí habla el Padre, oigan bien. Buscad, dice, vuestros propios gustos. O sea, el sacrificio que estás haciendo a tu manera y que no te lo está demandando el Señor. Entonces debemos de entender que el Señor no lo está demandando. Y si leemos ahí mismo, en el 58.6, dice aquí, no es más bien, dice, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir, dice, libre los quebrantados y que rompan los yugos. O sea, volvemos en el Señor lo mismo. Deja de estar haciendo las cosas que no me agradan o que no te pedí, como dice la hermana Linda ahí. Estás haciendo esas cosas, pero yo no te las pedí. Entonces, porque para empezar a hacer las cosas debemos de hacerlas como Él lo demanda. Fíjense que vamos a ver siempre en el 58. Yo creí que el Señor no quería que leyera un poquito más, pero lo vamos a leer uno más para que logremos entender un poquito más. Miren lo que le dice el 7. No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, no es de que le des de comer al que anda hambre, que vas a hacer las cosas que le agrada al Señor. Miren lo que dice. No es, dice, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa. Oiga bien lo que dice, a esto se lo demanda el Señor, que cuando veas, dice, al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuando te llega a molestar. Puede ser hermano en carne, puede ser hermano en Cristo, pero no te escondas cuando te llegue a molestar. Entonces eso sí te lo demanda el Señor. Y miren lo que dice el 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá, dice, tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero hasta entonces que estés haciendo las cosas que a mi Padre, que a Jesús y al Espíritu Santo le agradan. De lo contrario, vas a estar en lo mismo. Dejad de hacer lo malo. Volvemos a Isaías en el primero que estábamos. Dejad de hacer lo malo, dice. Aprended a hacer el bien. ¿Lo tenemos? Sí, 17. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir, dice, el agravio, hacer justicia o al huérfano, amparar a la viuda. Venir luego, dice Jehová, y entonces y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser, dice, como blanca lana. Pero hasta entonces, mientras la persona siga haciendo las cosas que a él no le agradan, va a seguir sin mirarlos, sin escucharlos, si siguen haciendo sacrificios que él no ha demandado.
Miren que dice, luego vamos a ir al 21. Como te has dice, convertido en ramera, o ciudad, dice, infiel, llena, estuvo de justicia, dice, en ella. Habita, dice, la equidad, pero ahora los homicidas. Oiga bien lo que dice el Señor aquí. Cuando dice aquí, como te has convertido en ramera, es cuando te has prostituido en los deleites del mundo. Para que entendamos, ¿va? Porque generalmente en el ámbito nuestro sabemos que la ramera le llaman de repente a la mujer que anda, no. Pero Él aquí nos habla a nosotros, que dejemos de estar haciendo esas cosas y estemos solo con Él. Porque cuando hay ramera, cuando hay adulterio, es cuando nos separamos de Él, o cuando quieren combinarlo con Él y Él no comparte la gloria con nadie. Y eso es lo que debemos de entender. Luego dice, tu plata se ha convertido, dice, en escoria. Tu vino está, dice, mezclado con agua, o sea, combinado, pues está haciendo un cristiano a medias, un cristiano mentiroso, un cristiano falso. Y fíjese que cuando, ahorita que el Señor menciona mezclado, dice, con agua, y toca la palabra de un cristiano falso, fíjese que vamos a ir a leer un Daniel 5. Daniel 5, luego regresamos a donde estamos. 27, perdón. Los que ya saben la escritura, porque yo sé que hay mucha gente que ya la sabe, esto es lo que mi Padre, a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, le está revelando a través de Daniel en ese momento a un rey, un sueño que ese rey miró. No fue un sueño, sino que él miró que una mano puso unas letras ahí. Y las letras, pues, la letra dice una Mene Tekel Upasin. Pero vamos a irnos al punto. No vamos a leer todo eso porque no nos ajustaría el espacio. Miren lo que nos dice en el 27. Es la parte, dice Tekel. Miren lo que dice, lo que le dice mi Padre a través de Daniel, su instrumento en su momento, y a través de este instrumento en este momento, lo que le dijo a ese rey en ese momento. Pero hoy se lo dice a usted y me lo dice a mí si yo estuviera en esa condición. Aunque sé que Él está conmigo, yo estoy con Él. Pero debemos de entender, miren lo que dice. Pesado has sido, dice, en balanza y fuiste hallado falto. Póngale ahí, falto, falso. O sea, no estoy yo, le estaba diciendo mi Padre a ese rey. Ha sido, dice, falto. ¿Qué significa cuando ha sido falto? Es porque no están haciendo las cosas que a Él le agrada. Ha sido falto, dice. O sea, estás creyendo que estás diciendo que estás conmigo, pero es mentira. Y si leemos lo demás, después de ahí adelante, más adelante, ese rey que fue hallado falso, esa misma noche el Señor se lo llevó. Lo quitó pues de aquí de la tierra. No lo ocupaba ya el Señor. Tu plata, dice, se ha convertido, dice, en escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, dicen, oiga bien, para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo. Miren lo que dice aquí. Tus príncipes, prevaricadores, dice, y compañeros, oiga bien lo que dice, de ladrones. Todos aman, dice, el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llegan, dice, a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel tomaron satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Cuando el Señor habla de adversarios, son los que no quieren nada con Él. Y eso es lo que debemos de entender. Son los que no quieren nada con Él. Porque en este tiempo, si miramos la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Unos recibiendo soborno, otros dando el soborno, y no se dan cuenta que los dos, hechor y consentidor, van al mismo hoyo, por llamarlo de esa manera. O sea, tienen el mismo problema. Repito,
Y compañeros, dice, de ladrones. Todos aman, dice, el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano ni llegan, dice, a ellos la causa de la viuda. Entonces debemos de entender que el Señor sabe quiénes están. Si alguien todavía está recibiendo soborno y está creyendo que está en las cosas del Señor, está equivocado. Espero que ande por lo menos junto el camino, que de algo le puede, justo anda cerca y no vaya a ser que esté en otro lado. Entonces debemos de entender que nosotros tenemos que estar haciendo las cosas que a Él le agrada, y a Él nadie lo puede engañar, y es lo que debemos de saber, nadie lo puede engañar. 25. Y volveré, dice, mis manos contra ti. Ese ya lo leí. 24. Y volveré, dice, mis manos contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu impureza. Oiga bien lo que dice. Él lo limpia a usted. Él me limpia a mí. ¿Cómo? A través de la sangre del Señor Jesucristo. Repito. Y volveré mi mano. O sea, volveré mi mano a ti. Está diciendo el Señor. A mí. Contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré de toda tu impureza. Oiga bien lo que dice el 26. Restauraré tus jueces como el principio y tus consejeros, dice, como era antes. Entonces te llamarán ciudad, justicia y fiel. ¿Fiel cómo? Estando con Él, andando haciendo las cosas que a Él le agradan. 27. Sión, dice, será, dice, rescatado con juicio y lo reconvertido, dice, de ellos con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces debemos de saber que debemos de estar siempre con Él, haciendo las cosas que a Él le agradan. Si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, entonces Él va a estar con usted y conmigo. Y solo los que pudimos entender, cuando el Señor dice, los halló faltos. Vamos a leer un Proverbios 21, rápido, ya terminamos. Solo eso nomás. 21, 3. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice el Proverbio 21, 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable, dice, que sacrificio. O sea, el Señor no quiere sacrificio. El Señor lo que quiere, dice, mire, repito, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. O hacer lo bueno, pues, porque de nada te sirve que estés haciendo sacrificio y seguís haciendo las cosas que a Él no le agradan. Y luego leemos el 27, ahí mismo, en el 21, 27, nos dice, ¿lo tenemos? El sacrificio de los impíos, dice, es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. O sea, cuando no hay pureza, pues, cuando no hay pureza, cuando hay malos pensamientos. Y mire el 15, 8, siempre Proverbios. ¿Lo tenemos? El sacrificio, dice, de los impíos es abominación en Jehová, mas la oración, oiga bien lo que dice aquí, de los rectos en su gozo. Es su gozo. Entonces debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y entonces vamos a estar como un padre feliz de su hijo. Así como en la parte terrenal podemos ver cuando el hijo se porta bien, el padre se siente halagado, se siente agocijado. Asimismo es mi Padre Celestial. Solo digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permita ser hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Asimismo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.